Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Amigos, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Canal 6 Internacional a esta hora de la mañana. Iniciamos el Foro del 6, siempre con temas importantes de lo que ocurre en las últimas horas en el mundo, en nuestro país, aquí en este programa. Agradeciendo a Dios esta nueva oportunidad, este nuevo día que nos permite informarles a todos ustedes. Hoy, 21 de septiembre del año 2017, un tema que ha sacudido al mundo sin duda alguna, es lo que atraviesa nuestros hermanos de los Estados Unidos mexicanos con esta verdadera tragedia. Hoy ese será el tema aquí. ¿Qué hacer ante estos desastres naturales que son imprevistos? Muchas veces no dan tiempo para prepararnos, como el terremoto que ha sacudido México precisamente 32 años después del terremoto de 1985. Imágenes lamentables en donde se ve no solamente la destrucción, la pérdida de vidas humanas, estar contrarreloj, salvando vidas. En México van hasta el momento contabilizados 250 personas que han perdido la vida, entre ellos 21 niños. Hay 52 personas que han sido rescatadas con vida, como un verdadero milagro, en medio de los escombros que se forman al caer edificios de 2, de 3 pisos allá en México, en este terremoto que sigue cobrando y sigue cada día aumentando la cifra de personas muertas, porque no hay un dato globalizado, aún un resumen de todo lo que ha pasado, aunque no se han vuelto a sentir réplicas. El acomodamiento de la tierra sí hace sentir en otras partes del país, en Centroamérica, algunos leves temblores. Pero hoy, para hablar de este tema y qué hacer, desastres, fenómenos naturales que no dan tiempo, tenemos a un experto como paramédico de la Cruz Roja hondureña. Se trata de nuestro amigo José Luis Paniagua. Desde 1976, José Luis Paniagua forma parte de la Cruz Roja, ha tenido experiencias en este tipo de situaciones, no solamente aquí en el país, cuando se han dado por lluvia sobre todo, sino que también ha estado en otros países, como el terremoto de Guatemala también, y nos va a contar las experiencias y sobre todo qué hacer, porque son pocos los segundos, es prácticamente inevitable en algunos momentos el poder prepararse para un desastre natural como el que ha ocurrido en México. Hay que destacar también que ya un pelotón de más de 50 compatriotas está en México, entre bomberos, Copeco, policía. Allá este grupo Catrachos USAR, que es encabezado por el teniente Triminio, tengo entendido, de los bomberos, están allá en México también. Cruz Roja, y este tipo de papeles que se realizan, José Luis Paniagua, es un placer tenerlo aquí hoy con toda su experiencia de Cruz Roja. ¿Qué mensaje deja esta situación que se vive en México? Porque también en Honduras estamos expuestos, como todos los países, a este tipo de situaciones. Antes que nada, muy buenos días a todo el auditorio y a todos los televidentes que nos escuchan a través de la imagen de Canal 6, como a través también de las ondas de la radio que cubre este canal. Es lastimoso, es algo que mueve la conciencia, las fibras más duras humanas, la mueve el saber qué cantidad de personas han perdido la vida hasta estas alturas, producto de un sismo que de alguna u otra forma tiene historia, porque esto se repitió y la misma fecha exactamente, un 19 de septiembre de 1985, se dio una catástrofe de igual o peores dimensiones. Ahora viene la parte repetitiva. Esto pues indudablemente viene a marcar una vez más
algo muy importante. Tenemos dos cosas bien importantes que manifestar aquí. Primero, la parte científica, que consiste en el movimiento de las placas tectónicas que están a lo profundo de la Tierra, que son las que, cargadas por excesos de gases, producen movimiento y acomodamiento para poder hacer esta clase de movimientos telúricos, movimientos terráqueos. Luego tenemos la parte más importante, que es la parte cristiana, en la que también la Sagrada Biblia, en uno de sus libros, Mateo 6:24 hasta el 28, habla claramente de que esto ya estaba escrito, que esto se iba a dar, y justamente todas las cosas que están escritas se están dando literalmente con puntos y comas. Pero bueno, lo importante ahora es, en este momento, la cantidad de personas que se han desplazado de distintos países, no solamente de Honduras. Ya está presente Cuba, ya está presente El Salvador, con un grupo muy importante que tienen ellos de rescatistas que se llaman los Topos. Estas personas tienen una experiencia tremenda en cuanto a la evacuación de personas, máxime en estado de escombro en edificios como el que estamos viendo en este momento, y que estas personas, junto con el grupo de hondureños y otros tantos países que ya están presentes allá en México, están haciendo todo lo humanamente posible por rescatar con vida valiosas vidas, valga la redundancia, humanas, que están precisamente entre los escombros por toda esta cantidad de masa, de cemento, de edificios colapsados y todo este tipo de situaciones que se está presentando, y que, gracias a Dios, no han habido réplicas, porque las réplicas son mucho más dañinas que el movimiento en sí. ¿Por qué? Las réplicas vienen a cerrar prácticamente. Si un edificio quedó medio colapsado, con las réplicas se viene. Y entonces esto pues tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Por qué? Porque le permite por lo menos a las personas que quedaron dentro de un edificio poder ser evacuadas o poderse autoevacuar ellas solas, mientras que sí, hay réplicas, las situaciones se nos presentan muy a menudo y en una forma casi rápida, porque las réplicas están constantes, con tiempos a veces de 15, 20 minutos, de 30 minutos, 40 minutos, y son constantes réplicas. Pero en el caso de México, pues hasta ahora no tenemos información de que se estén presentando réplicas, por lo menos en la parte de lo que es el Distrito Federal. Y eso, las réplicas son pues cercanas al evento. Movimiento. Ya a estas alturas han pasado más de 78 horas, es difícil que se puedan presentar siempre en determinado tiempo. No, la situación para que una réplica se presente no tiene un tiempo de límite, por decir, después de tanto tiempo no van a haber réplicas. Las réplicas se pueden presentar igual después del movimiento, con 1, 2 o 3 días, y pueden haber una réplica que pueden ser incluso tan grandes como el mismo episodio que se presentó en su momento. Ahora, ¿qué sucede? En una situación de estas hay 3 tiempos. Está el antes, el durante y el después. ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos durante y qué hacemos después de que se nos ha presentado un movimiento telúrico? Ahora, lastimosamente, en nuestro país, voy a hablar aquí de Honduras, no manejamos el tema de la prevención. Si usted se va a dar cuenta, las familias nunca piensan en detalles tan importantes para poder hacerle frente a un sismo, a un movimiento telúrico. Por ejemplo, vea usted, la mayor parte de puertas en los hogares las abren hacia adentro. ¿Sí? Que debería ser lo contrario, deberían de abrirse hacia afuera. ¿Por qué? Porque a la hora de que uno está dentro de su casa y a la hora del movimiento, los marcos de las puertas se ajustan más todavía y la puerta queda trancada. Si usted quiere alar, es más difícil que tirar. Con la pierna, con el cuerpo, usted puede y la puerta se va a ceder. Pero si la tiene hacia adentro, usted prácticamente está en una trampa ahí adentro, que no puede salir. Otra de las cosas bien importantes es que ninguna familia le dice a sus hijos a la hora de que esto suceda, haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Primero, una de las cosas que debemos de manejar es no llevarnos por el pánico.
Es algo bien difícil. Controlar los nervios. Controlar el sistema nervioso. No dejar que el miedo nos invada. Eso es algo bien difícil. ¿Por qué? Hay países, por ejemplo Nicaragua, se presentan movimientos telúricos a cada momento. Ya la gente en un movimiento telúrico lo ve tan normal que ellos incluso ya están preparados para saber qué hacer. Pero es por la cantidad de movimientos que se presentan cada año. Se presentan en forma anual, cualquier cantidad de eventos telúricos. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas sí ya tienen este tipo de manejo, pero aquí los hondureños todavía no. Entonces debemos de aprender a manejar el miedo, el pánico, para saber qué hacer. Una de las bases de lo básico importante es, para cuando hay un movimiento telúrico, ubicarnos exactamente. Si estamos en la cama, tirémonos al suelo y dejar un espacio pegadito a la cama, ahí acomodarnos, para que si algo se derrumba, haga un triángulo. A eso se le conoce como el triángulo de la vida. Es el que nos permite mantenernos con vida aún bajo los escombros. Este dato de manejar esta situación del triángulo es muy importante. Ahora, si tenemos alguna mesa por ahí cerca, metámonos abajo de una mesa. Si hay un escritorio, mucho mejor todavía, porque un escritorio es mucho más fuerte que una mesa. Y esto nos permite, pues, conservar la vida y poder pedir auxilio o escuchar o lanzar un grito de socorro, de auxilio, a la hora de que lleguen las personas encargadas de los rescates. Marco Tulio, la gente lo primero que hace en un temblor, como lo que se han sentido en Honduras, es salir a la calle. Lo primero que hace es salir a la calle. Esa es una de las cosas que menos se deben hacer. ¿Por qué? En primer lugar, salimos a la calle y no nos damos cuenta que el tendido eléctrico, que los postes también ceden y que en ese momento están cargados, están con energía. La energía va a ser suspendida mucho tiempo después, pero que la gente muchas veces es víctima de sus propias actitudes, porque salen en forma descontrolada, con miedo, con temor, considerando que estando fuera de su casa ya están libres. No, eso tampoco no nos permite garantizarnos la vida. Lo que nos permite es ubicarnos en un lugar donde nosotros estemos seguros que no van a haber una descarga de corriente, que un poste no se va a caer, que una misma pared del edificio de la casa donde vivimos nos vaya a caer encima. Entonces tenemos que estar en un lugar completamente libre de todo este tipo de actitudes. Pero en ese momento no tomamos en cuenta todas las cuestiones, y es lógico, el pánico nos ha invadido. Y esta actitud nos lleva a cometer errores que a la postre terminan quitándonos la vida por nuestra actitud propia. Bien, Marco Tulio Paniagua, paramédico de mucha experiencia de la Cruz Roja Boyacá. Al regreso de la pausa vamos a hablar también cómo explicar el estado en Guatemala, con grupos de rescate también, como lo están haciendo un grupo de hondureños en estos momentos en México. En su momento nuestro invitado también ha estado ahí. ¿Cómo explicar ese momento? ¿Es un milagro? ¿Cómo hay gente que está saliendo con vida bajo los escombros en el terremoto de México? Y ¿cuáles son los pasos a seguir en el momento que va un grupo de rescatistas a otro país, o que puede suceder incluso en nuestro mismo territorio? Afortunadamente, gracias a Dios, somos bendecidos, porque aquel terremoto de 7.6 o 7.1 era para grandes desastres, ¿verdad? Pero Dios puso su mano ahí, y los hondureños somos muy agradecidos en ese sentido, porque la verdad que fue un terremoto muy fuerte el que sucedió acá en Honduras en el 2009. Vamos a la pausa y regresamos con temas interesantes que usted debe saber en momentos de desastre. Honduras se ha puesto no solamente por terremotos, vienen las tormentas tropicales, los huracanes como María, que ha causado tremendos impactos en República Dominicana, en Puerto Rico, pero los hondureños estamos expuestos a una serie de fenómenos que se dan y que debemos estar en algún momento preparados. Ya regresamos después de la pausa, aquí en el Foro del 6.
manifestar tus sueños sería fácil. Si alguien te lo dijo, te predicó, no ha leído la Biblia siquiera. Alabanza y adoración a nuestro Padre. La Biblia en su hogar, sábados 8 de la noche, por Canal 6 Internacional. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. ¡Oigan, chicos! ¡Cantando! ¡Vamos! ¡Yeah! Las mejores películas familiares las tienes aquí. Cine Matutino, sábados 9:30 de la mañana, por Canal 6 Internacional. Eso es. Con 23 minutos de la mañana, nuestro invitado de hoy, José Luis Paniagua de la Cruz Roja. Así es, José Luis Paniagua está hoy con nosotros, estuvo en Guatemala. Vamos a habilitar también el sistema de WhatsApp porque la gente de repente quiere hacer algún tipo de preguntas, tiene alguna duda en momentos de emergencia, ante las lluvias, ante el terremoto, un tsunami, etcétera, que no... pues estamos expuestos en nuestro país, como siempre, en cualquier país del mundo, ¿verdad? Todos estamos expuestos ante estos fenómenos naturales. José Luis Paniagua, en Guatemala, ¿cuál fue su experiencia al momento de que llegaron, después de este grupo de rescate que llegó de Honduras? Cuéntenos esa experiencia. Bueno, la verdad es que en Guatemala se presentó un movimiento bastante de muy buenas dimensiones, que indudablemente vale la pena mencionar, nadie está preparado para eso. Ahora, el apoyo que recibió Guatemala de la República de Honduras fue grande y fue inmediato. Fue una cosa de que en cuestión de horas ya la gente de la Cruz Roja hondureña, tanto de aquí de San Pedro Sula como de Tegucigalpa, se organizaron los puntos de salida, las estrategias a seguir, llevaban personas con conocimientos médicos, iba personal médico, iba personal de enfermería, iban socorristas voluntarios. En aquellos tiempos quizá no teníamos la preparación que hoy tenemos, no había la clase de capacitaciones que hoy tenemos para poder hacerle frente a una situación de estas, como ser los cursos que se dan para trabajar en lugares que son completamente cerrados y toda esta clase de situaciones. Pero a pesar de eso, la presencia de Honduras en San Juan Zacatepeques, que fue el lugar al que nos fue asignada la Cruz Roja hondureña, se pudo dar asistencia médica, se pudo dar transporte de personas, llevábamos ambulancias incluso, se pudo dar transporte de personas que estaban lesionadas a los distintos hospitales que aún quedaron funcionando después del movimiento, y esta fue una experiencia verdaderamente bonita, podemos llamarla así, aunque al mismo tiempo, si no fuera trágica, pues fuera mucho más bonita todavía. Pero ¿qué sucede? El enlace y la situación que se nos presenta para poder nosotros trabajar en el extranjero va a depender precisamente de las exigencias que el país requiera. ¿Qué es lo que ellos necesitan exactamente? Eso es lo que el gobierno debe de manejar en cuanto a ayuda. ¿Qué es en verdad lo que ellos necesitan? Porque hay veces que enviamos cosas que tal vez ellos ya tienen allá y que más bien vienen a ser un supernúmero. Y esto en nada les favorece. Entonces, como Cruz Roja, creo que estamos nosotros a la espera de que saber exactamente cuáles son las prioridades. No tenemos, como Cruz Roja, la capacidad como para poder decir que vamos a hacer un gran envío, que vamos a hacer... Pero dentro de nuestros recursos limitados, creo que sí tenemos personal muy bien preparado, personal, algún poco de equipo que quizás ellos puedan usar, los que van de aquí para allá, para no tener que ir allá y convertirnos en una carga en cuanto a lo que se necesite. Pero sí, la Cruz Roja está en la mejor disposición, y estoy hablando así a título general, de poder
llevar a la hora de que sea requerido un personal y equipo para poder dar asistencia a nuestros hermanos mexicanos, que ellos han sido muy ecuánimes en cuanto cuanto nosotros hemos tenido problemas, ellos han sido siempre, han dicho presente y se han reportado con tanto ayuda económica, con equipo, con personal y todo lo que en su momento se necesita. En ese momento México, José Luis, está en una situación, en una fase prácticamente de rescate. En ese momento no es agua, no es comida. En ese momento son grupos rescatistas los que necesitan de otros países. ¿Qué labor, por ejemplo, ya está en México el grupo de rescate Catracho USAR? ¿Cuál será la primera función ya estando en México que ellos realizarían? En todo movimiento telúrico como el que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, lo importante es la vida, el rescate de vidas humanas, de personas que tal vez han quedado bajo los escombros y que tal vez incluso están cargando con alguna pesada pieza de cemento sobre su cuerpo, pero que aún todavía tienen hálito de vida. Entonces la prioridad número uno para todo lo que es el personal que se envía a México es el rescate de vidas humanas, incluso de mascotas. Se han podido ver videos en los que mascotas, para ser más preciso perros, han sido rescatados, unos con vida y otros ya fallecidos, pero también son parte de la vida. Ahora bien, las vidas humanas, las personas, son prioridad número uno, y especialmente en el caso que vimos, como cuando se están rescatando a los niños de aquella escuela que quedaron atrapados dentro del interior de la escuela y que lastimosa y desgraciadamente 21 fallecieron, pero que los demás fueron rescatados. José Luis, ¿cómo explicar, llámese milagro o la situación estructural de los edificios? ¿Cómo explicar a alguna gente que pasa horas y aún se rescata con vida ese detalle, ese momento? Usaste una palabra muy importante, Tavo, una palabra que no deja lugar a dudas. En pleno siglo XXI, y a pesar de todo nuestro mal comportamiento, de nuestras actitudes que a veces son mucho más negativas que positivas, Dios nos concede un milagro de vida. Y es ahí donde queda de manifiesto el poder del Eterno Dios, que a pesar de estar bajo una condición bien difícil, con cualquier cantidad de cemento sobre nuestros cuerpos, con cualquier cantidad de hierro pesado, de acero incluso, todavía están personas con vida ahí, y que son esas personas por las cuales los cuerpos de socorro trabajan arduamente 24 horas, porque ahí no hay descanso. Ahí no hay descanso. Ahí lo que importa es, en un momento real como ese, a los que están trabajando ahí son de admirar, porque son personas que no andan pensando en desayuno, no andan pensando en almuerzo, no andan pensando en cena, no andan pensando en la novela. No, ahí la única función determinada es salvarle la vida a una persona. Vos no te imaginas, Gustavo, qué doloroso es escuchar el auxilio de una persona que está abajo tal vez de 1, 2 o 3 metros, y que la voz audiblemente y en forma débil, llorosa, quejándose, gimiendo, llega hasta el exterior pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Eso es lo más triste que puede haber, y esto es el quehacer de los muchachos, independientemente de cuál sea su nacionalidad, su raza, su credo político, su religión y todo. Esta gente está trabajando ahí única y exclusivamente con el objetivo de salvar vidas. Y la tecnología también han estado utilizando micrófonos de alta densidad, alcance de dimensión, para poder escuchar hasta la milésima de un ruido, de un gemido. De un gemido de alguien. Y la solidaridad, José Luis Paniagua, es importante la solidaridad de un país. Los mexicanos han demostrado eso, la solidaridad. Hay una cadena televisiva de México que está permanentemente con la transmisión y dice, necesitamos una broca. Y la gente llega con la broca rápidamente para utilizarla para el rescate. Es importante la solidaridad en ese momento. Eso es una función básica que los medios de comunicación deberían en todo momento, gracias a este canal que está transmitiendo continuamente, en forma continua, está transmitiendo en forma permanente. Te puedes imaginar los costos, el personal, la cantidad de personas que están trabajando en esto, porque no solamente es el que está con una cámara, hay un montón de gente atrás, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante a la hora de que un movimiento se
se nos presente, o que una emergencia, llamémosle cualquier tipo de emergencia, puede ser un tsunami, un sismo, un terremoto, un maremoto, como cualquier situación que nos presente. Para el caso ahorita en Puerto Rico, ahorita hay cualquier cantidad de personas necesitando ayuda, necesitando agua, necesitando sábanas, necesitando frazadas, necesitando tiendas de campaña. El río se llevó, las aguas se llevaron cualquier cantidad de casas, en fin, hay cualquier cantidad de necesidades. Los medios de comunicación son los obligados a hacer entender al mundo o a hacer llegar la noticia al mundo para que ellos puedan, asimismo, canalizar las ayudas prioritarias y enviarlas a aquel país. Ahora bien, la tecnología juega un papel definitivo en el quehacer de los rescates. Lo que tú decías hace un momento, ahora existen micrófonos, existen incluso perros amaestrados que también colaboran. Los perros tienen un sentido del oído muy desarrollado, ellos escuchan cualquier gemido y están preparados precisamente para eso, para el rescate de personas que aún están con vida en los desastres como el que está viviendo la hermana República de México. Perfecto. José Luis Paniagua, nuestro invitado, paramédico de Cruz Roja. Hay situaciones al regreso de la pausa que vamos a hablar también que en ese momento la persona, el ser humano no sabe qué hacer. Es difícil, sobre todo en un país donde no hemos experimentado algún tipo de desastres. Queda tiempo para acordarse de que tiene que hacer esto, que tiene que prepararse con lo otro. Es importante las recomendaciones que nuestro invitado nos va a dar a conocer al regreso de la pausa. Y también usted vive en alguna zona vulnerable, algún tipo de consulta que puede hacer a nuestro representante de la Cruz Roja acá, porque se acercan más lluvias. Hay fechas que, por ejemplo, a finales de octubre recordamos lo del Mitch, y siempre hay lluvias en ese tiempo, en esos días. Una serie de situaciones que se presentan a las que debemos estar preparados. Así que está habilitado con Marlon Ochoa Aguilar nuestro sistema de WhatsApp, el 9696-0007. Ahí puede hacer cualquier tipo de consulta o duda, dependiendo de donde usted resida, para nuestro invitado José Luis Paniagua. Regresamos después de esta pausa aquí en el Foro del 6. Una vez al año se tiene la oportunidad de pasarla en familia, degustar delicias tradicionales y sentirnos como en casa, disfrutando en nuevos destinos y creando recuerdos inolvidables. Este feriadito de octubre recorre Honduras. Una vez al año, un feriadito no hace daño. Actualizado en Onda, todos los géneros. Musicales del 6 fin de semana por Canal 6 Internacional. Continuamos aquí en el Foro del 6 con este tema sobre la prevención que hacer ante desastres naturales, ante emergencias como la que está pasando México, como la que está pasando la isla de Puerto Rico, en República Dominicana. Y vamos a dar lectura a algunos WhatsApp, que ustedes pueden hacer sus comentarios también o preguntas a nuestro invitado, el paramédico José Luis Paniagua. Nos llega buenos días, los veo en Santa Rosa de Copán. Soy Moncho. Yo pienso que para evitar esto tenemos que dejar de hacer edificios hasta de 100 pisos. Esto es una locura. Bueno, en San Pedro Sula observamos grandes edificaciones hoy. Buenos días, excelente tema. Debemos de estar prevenidos ante cualquier sismo de estos, que no avisa. La verdad que Copeco es el lugar donde podemos llamar
al 911 en este tipo de casos. Hola, buen día, quiero felicitar, dice, a mi sobrino Edgar Daniel, está cumpliendo años para toda la familia. Nos están viendo a esta hora, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle tanto que está cerca, dice. Mucha gente ha relacionado este tipo de situaciones naturales con la llegada de Jesús. También nos vemos, dice Julia Perdomo, de Stephanie Sandoval, de Marcela, Azacualpa, Quimistán. Bueno, la gente está relacionando eso. Queda poco tiempo para tomar algún tipo de medidas, José Luis. La preocupación, la histeria muchas veces, la preocupación no nos hace pensar mucho ante un fenómeno, porque, vea, si es una inundación, usted puede ir midiendo los tiempos, la lluvia, un incendio de repente puede dar pero un terremoto es más rápido, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? La verdad es que ante una situación que nadie la está esperando, algo inesperado, totalmente, existe solamente una cuestión, que es, antes de que suceda un terremoto, tomar todas las medidas de precaución necesarias, especialmente darnos cuenta si tenemos ancianos que son prioridad, los niños son prioridad a la hora del rescate, a la hora de querer salir de nuestra vivienda, tomar en cuenta que no hayan cables tirados que estén conectados a la corriente todavía, que esté viva la corriente. Otro factor bien importante es, y con la excepción de este movimiento que se presentó en México, por norma regular, casi todos los eventos naturales se presentan en horas nocturnas. Entonces vale la pena tener siempre a mano un foco de mano de muy buena calidad, que nos permita podernos desplazar con la seguridad que vamos alumbrándonos por donde vamos. Otra cosa bien importante que debe de tener toda persona en su casa es un radio portátil de batería, porque lo primero que se va a perder a la hora de que haya un movimiento es la energía. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos opción de conectar nada en la corriente, más que solo tener un radio portátil para poder estar escuchando qué es lo que está sucediendo. Tal vez una o varias emisoras no tuvieron ningún problema en ese momento y sí están al aire y están informando acerca de lo que está aconteciendo. Y recomendando más que todo. ¿Qué sucede también? Otro de los aspectos bien importantes es abastecernos previamente, mantener una provisión ahí, que debe ser agua, comidas enlatadas que no estén con poco tiempo de vencimiento, sino que tengan un largo tiempo de vencimiento, y así poder nosotros abastecer la despensa con algo para la hora de que algo suceda. Pues hombre, los supermercados se cierran todos los negocios y quedamos a merced solamente de lo que nosotros podamos tener en la despensa familiar. Esto es bien importante, que nosotros sepamos en todo momento que el salir corriendo no nos favorece en nada. Al contrario, eso más bien nos pone más de frente al riesgo, y eso se convierte propiamente en eso, en un riesgo, y nosotros estamos propiamente propiciando al correr. Conservemos la calma y olvidémonos de que tenemos que salir corriendo. Nuestro socorro está quizás lo más cerca que nosotros podemos tener, y manejar con toda prudencia. Incluso si usted va en un vehículo y mira que hay un movimiento, lo más idóneo es que usted suavemente se haga a la orilla de la calle y se pare donde está hasta esperar que esto suceda y mantenerse ahí. Otro de los aspectos bien importantes que debemos de conservar en todo momento es precisamente nosotros como personas somos muy dados por la temperatura a dormir muchas veces sin ropa incluso. Entonces, ante esta situación y con la amenaza que hay, hombre, por lo menos tengamos ropa ahí a mano en el momento para podernos vestir, y si es posible, mejor durmamos ya, como dicen, con una calzoneta o con un pantalón, las señoras con su respectiva pijama, porque he visto, incluso en carne propia, personas que salen totalmente sin tomar en cuenta que están, como Dios los trajo a este mundo, a la calle, y hasta que ya están en la calle se dan cuenta. Entonces, estas cosas se pueden prevenir de manera muy sencilla. Para el terremoto del 2009 se pudo experimentar gente que salía
Bueno, hola, buenos días, saludos Gustavo y Paniagua, soy socorrista de Cruz Roja en Pimienta Cortés. Es cierto lo que dice él, cuando se trata de salvar vidas, se nos olvida todo, de comer, beber agua, nos enfocamos al 100% a salvaguardar la vida, que es lo más importante, dice este mensaje de un socorrista de la Cruz Roja de Pimienta. Buenos días, lo felicito por interesante programa, la gente valora, porque no estamos al margen, José Luis, no. ¿verdad? No estamos al margen en Honduras de este tipo de situaciones. Lo felicito por interesante programa y por tener un invitado de lujo, persona muy preparada. Saludos, Paniagua, de Pablo Limas. Por acá. Vamos a ver otro mensaje. Qué importantes son los simulacros en escuelas, empresas y nuestros hogares, pero lastimosamente en nuestro país eso no le dan la debida importancia a los simulacros. Eso tendría que ser ley en nuestro país. José Luis me mencionaba algo importante, en la casa, jugar con la familia, con los niños, jugar que pasa algo para estar preparados. Usted me lo mencionaba, los simulacros. Esa es una de las formas preventivas de poder nosotros en familia ayudar a la hora de que algo suceda. Ya los niños mayorcitos de 6 años, ellos ya entienden y ya saben perfectamente bien qué hacer a la hora de que una situación de esta se nos presente. Y estos simulacros deberían de ser, como dijo la persona que nos escribió ahí al WhatsApp, una ley a nivel empresarial, a nivel de las escuelas, a nivel de los centros de trabajo. Debería ser una ley, saber qué hacer, dónde podernos reunir, dónde poder, si es posible, pintar o distinguir las rutas de evacuación en las empresas. Usted va a ver muchas empresas que no tienen todas estas situaciones. Entonces, estos son factores de riesgo que a la hora de una situación que tengamos que ver con un movimiento telúrico, con un tsunami, con cualquier evento natural o con cualquier fenómeno natural, esto se presenta como un riesgo que muchas veces pudiéramos haber evitado la muerte de muchas personas sencillamente con trabajar de forma preventiva el manejo de una situación como la de los movimientos telúricos. Perfecto. Más WhatsApp 96960007 para algún tipo de duda, pregunta, comentario. Si ustedes pueden ver, esto pasa en países que tienen esos edificios altísimos y eso, agréguenle, son estructuras viejas hasta de 70 años. Quieren tener todo, dice todo unas vidas estos edificios, los norteamericanos, y ya cuando un edificio ya es viejo, los americanos lo demuelen y hacen uno nuevo. Mensajes acá que llegan. Excelente Canal 6, felicidades a Paniagua por sus explicaciones. Lo está captando muy bien la gente todo este tema que estamos tocando hoy. Buenos días, tengo casa de 2 pisos y duermo en el segundo piso. ¿Qué puedo hacer en caso de un terremoto? Pregunto. Una de las básicas y elementales funciones que tiene que hacer esta persona es asegurarse de que a la hora de que haya un movimiento telúrico no salir corriendo, sino quedarse ahí exactamente donde están y, de ser posible, tirarse hacia la orilla de la cama, al piso, para que a la hora de que algo se desprenda del piso, esto forme un triángulo que es conocido como el triángulo de la vida. Eso es lo más importante que usted debe hacer. Y, como le digo, si hay niños, la prioridad deben ser los niños. Llevar abrazados a sus niños con usted mismo y lanzarse al piso y esperar solamente a que todo transcurra. No empezar a gritar, porque eso hace que el pánico se apodere más de la masa familiar y trae consecuencias en las que todo el mundo quiere salir corriendo en busca de auxilio. Dice que tenemos un país hermoso con destinos naturales importantes, bellos, ¿verdad? El extranjero viene, va a Copán Ruina, va a Roatán, a las playas de Omoa, de Cortés, de Tela, de Ceiba y todo. Un país precioso, pero estamos preparados en Honduras por las estructuras, porque quizás no hemos pasado algo tan impactante como lo que está pasando en México. ¿Estamos preparados en Honduras para ese tipo de situaciones o qué nos hace falta, qué debemos mejorar, Paniagua? La verdad es que yo considero que a estas alturas
no tenemos ni la estructura médica. Los hospitales, a la hora de que algo suceda, no van a hacer... Vaya, vamos a hablar propiamente del hospital que tenemos aquí en San Pedro Sula. Es un hospital que sencillamente cuando hay un accidente de un rapidito aquí y llevamos 8 o 10 pacientes, no hay aquí, se satura, hay un colapso de atención ahí. No digamos, cuando haya un movimiento, que tengamos que estar llevando ambulancia tras ambulancia con 2, 3, 4 y que aquello se genere. No estamos preparados, sencillamente porque no hemos puesto en práctica las medidas de prevención. ¿Qué hacer al momento de un desastre? ¿Qué hacer ante una actitud como esa? No lo hemos practicado. Y algo bien importante es que muchas veces en la práctica se hace con diagramas, se practica aquí, esto puede suceder, esto va a suceder, esto aquí, lo otro y lo otro. Pero a la hora de la realidad, todos estos diagramas que se hicieron quedan a un lado y la situación que nos presenta realmente es otra. Entonces, es para eso precisamente que nosotros debemos de estar preparados con personal, con equipo, con logística. Debemos de tener ya a estas alturas nosotros, porque lo que usted decía hace un momento es real. Nosotros no somos la excepción de que algo de esto pueda suceder. Nosotros estamos al filo de la navaja, como dicen, y en cualquier momento, Dios no lo permita, se nos puede presentar una situación de esta. Entonces, lo más aconsejable es hasta ahora que nosotros pongamos en práctica la prevención. Si hay personas, incluso que están enfermas y están durmiendo en una planta alta, mejor hacerlos descender a una planta baja, porque a la hora de evacuarlos es más fácil sacarlos de una planta que está a nivel de piso que sacarlos de un segundo nivel. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Aquí regresamos con nuestro invitado José Luis Paniagua de la Cruz Roja y estos temas que hacer ante los desastres naturales, como lo que ocurre en países como México, en Honduras. ¿Estamos realmente preparados o qué debe hacer la población en momentos que suceden este tipo de imprevistos en la vida? Ya regresamos después de la pausa. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y a todos. Que aquí, en Francisco Morazán, Puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota, raya, continua. Vota, Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Hay locuras que entre dos reflejan una belleza única. Así como trabajos que en equipo quedan un poco mejor. Como juegos que se disfrutan más cuando hay quienes se divierten contigo. Así como hay guerras que empiezan para convertirse en un duelo de risas y color. Y es que la vida compartida se disfruta más. Disfruta tus momentos con Quanti. Bien, en el foro del 6 esta mañana, antes de concluir, agradecemos la valoración de las personas sobre este tema, el provecho que se le saca también. Dice este mensaje: buenos días, señores, excelente tema el que han tocado hoy, por eso son el canal del pueblo. El presidente no está preparando el país por estar en política, sí tiene razón, en ese país no está preparado ni tiene la capacidad. Dios nos guarde y Dios les bendiga. Mensajes que están llegando a través del WhatsApp. Obviamente, en nuestro país no estamos preparados porque no hay un plan de emergencia nacional. Por ejemplo, un plan B en caso de determinada emergencia. Y eso bien porque nos gustan capacitarlos, no nos gusta capacitarlos en estos temas. Se le da poca importancia a la capacitación, por ejemplo, de Cruz Roja, Bombero, Copeco, etcétera. Nosotros, los hondureños, tenemos aquel viejo resabio
de que hasta que necesitamos las cosas, las vamos a buscar. Eso es uno de los, llamémosles, defectos que tenemos. En casos como este, nosotros deberíamos, como familia, buscar la manera de hacer ensayos, de hacer simulacros. A nivel empresarial, solicitar la capacitación de las autoridades que son profesionales en el manejo de tipos de emergencias como esta, ya sea la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, incluso la misma COPECO, la Comisión Permanente de Contingencias, estaría obligado ellos a hacer de las empresas que estén totalmente adiestrados en cuanto al manejo de situaciones de emergencia. Debe de haber un pito, una alarma que identifique a una empresa, a un centro escolar, cuando se presenta una alarma en un centro y que hay que evacuar, y que hay que salir, y que hay que buscar las medidas de prevención que nos permitan conservar la vida, porque ese es el más grande factor de una situación de estas, la pérdida de vidas humanas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí en nuestro diario quehacer trabajamos diariamente con ambulancias, recogiendo personas que se accidentan, personas que sufren alguna enfermedad, personas que tienen algún problema X o Y, pero muchas veces, incluso cuando hay manejo de pacientes que sobrepasan los 20 pacientes, los hospitales colapsan, porque no tenemos la capacidad, ni la logística, ni el personal para poder hacerle frente a una situación. La realidad. Cruz Roja está preparado si en determinado momento se necesita, ya después del terremoto viene el aspecto de la salud también de las personas. ¿Qué enfermedades se presentan después de un terremoto? ¿Qué es lo que más requiere la población, los niños, los adultos en ese momento? Ese es precisamente uno de los tiempos que yo hablaba al principio, el antes, durante y el después del evento. Después de que se ha producido un evento de esos, indudablemente se presentan un montón de situaciones difíciles de poder controlar. Por ejemplo, existe el vandalismo, en partes colapsadas en las que tal vez hubo un centro comercial en el que hay muchas cosas de valor. Entonces existe uno de los riesgos, es el vandalismo. Otro de los factores de riesgo es precisamente también personas que necesitan en carácter de urgencia tal vez ser atendidos en un hospital y los hospitales han colapsado. La Cruz Roja hondureña tiene hasta este momento el personal. No disponemos de la logística, se lo soy franco, no tenemos la logística, pero sí tenemos el personal y la buena voluntad de que, como lo dije al principio, sin esperar desayunos, almuerzos o cenas, nosotros tengamos que trabajar 24 horas si es necesario, y disponemos tanto del personal que está actualmente en servicio como una buena cantidad de personas que están en reserva, y a la hora de que se les haga un llamado, estas personas inmediatamente se presentan a la Cruz Roja y empiezan a trabajar bajo la dirección de quien en este momento tenga la autoridad a nivel institucional. ¿Cruz Roja está trabajando siempre enlazado con el 911 o hay algún tipo de número de emergencia que tenga Cruz Roja en determinado momento, accidentes o cualquier tipo de situaciones que se necesita la presencia de paramédicos, de una ambulancia, sí. José Luis? Con la llegada del 911, que es una estructura novedosa, es algo maravilloso que está funcionando, ya ahora las personas que solicitan un servicio ya está centralizado a través del 911 y ellos, a su vez, tienen contactado tanto si una persona necesita a la policía, pues envían policía, si una persona necesita una ambulancia, envían una ambulancia, si una persona necesita un bombero, pues mandan unidades de bomberos, y así. Ahora el 911 es el número 1, por llamémoslo así, para atender aspectos de emergencia a nivel nacional. Ellos, precisamente, el 911, está cubriendo con sus ambulancias y con el auxilio de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos, porque hay veces que ellos tal vez no pueden cubrir, entonces inmediatamente tiran la llamada a la Cruz Roja porque ellos tienen un medio de comunicación directo entre lo que es la central de ellos y nuestra institución para poder asistir en cualquier emergencia las 24 horas. Gracias, José Luis Paniagua. Un placer tenerlo acá y sus conocimientos son importantes. Desde 1976 está en la Cruz Roja, ¿verdad? Desde 1976 estamos ahí. ¿No hay jubilaciones en la Cruz Roja?
Pues mire, eso de las jubilaciones en la Cruz Roja no cuenta, porque somos una institución verdaderamente pobre que no podemos poder darnos una cuestión así como esa. El propósito quizás sea de las autoridades a nivel superior, algo así, pero hasta esto quizás solamente sea un proyecto. Bueno, pues suerte en su trabajo y su experiencia que comparte con muchos jóvenes también de la Cruz Roja. José Luis Paniagua, paramédico, que ha estado hoy aquí en el foro del CEI para hablar sobre qué hacer ante estos desastres naturales, la situación que se ha presentado en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, y si estamos o no preparados. Y lo ha dicho, en la realidad no estamos tan preparados en Honduras para ese tipo de eventualidades por las estructuras de los centros médicos, la falta de capacitación de las personas. Sinceramente hace falta más prevención, no se trabaja en la prevención en nuestro país para ese tipo de eventualidades. Gracias por estar siempre